Vamos a comenzar en esta noche con este tema de las señales de los últimos tiempos. Cuando se piensa en las señales de los últimos tiempos, tanto en la tele como en el mundo secular, como en los documentales, y aún nosotros mismos los cristianos, se nos viene siempre catástrofes naturales, se nos viene a la cabeza guerras, pero por lo general siempre relacionamos ese tipo de cosas, ¿no? Pensamos decir, hubo un tsunami en tal lado, está cerca el Señor. Yo tengo un compañero de trabajo que siempre me dice lo mismo, ¿viste? Hubo un tornado, está cerca el Señor. No necesariamente esas cosas tienen que ver con que el Señor está cerca. Tormentas existieron en toda la historia de la humanidad, y tormentas fuertes en toda la historia de la humanidad. Algunos también piensan y dicen, bueno, no, estamos seguramente en los últimos tiempos por la moralidad, porque todo este tema de la ideología de género, el lesbianismo, la homosexualidad repartida por todo el mundo, por la perversión, por el enfriamiento de la iglesia, y si bien es cierto que estas son características de los últimos tiempos, no es necesariamente algo concreto que nos diga que el Señor ya puede estar por venir. Pero sí hay cosas que sí son concretas, que el Señor está muy cerca de que nos venga a buscar. Y uno es, la Biblia habla de la apostasía. La apostasía es el rechazo a Cristo, a las doctrinas de Cristo, a su Trinidad, a su humanidad, a que Él es Dios y hombre. Pero dicen, la apostasía también existió. Desde que Pablo escribe, vieron que Pablo dice, hay algunos que están diciendo de que Cristo que ya resucitamos. O sea, falsas doctrinas hubo desde el principio de la predicación de los discípulos. Entonces, ¿qué cambia ese tiempo con el nuestro? Que una de las cosas que dice la Biblia es que la apostasía iba a crecer. En los últimos tiempos cada vez iba a ser más grande. Y eso sí es algo concreto que estamos viviendo hoy, una apostasía muy, muy creciente. Pero tampoco les quiero hablar de eso, sino de dos cosas concretas que van a suceder durante los 7 años de tribulación. Entonces van a decir, ¿qué tiene que ver de vuelta eso con que Cristo esté cerca? Que esos dos eventos que van a suceder después que la iglesia sea arrebatada, ya están preparados. Esos dos eventos ya están en estos años preparados. ¿Preparados para qué? Para que cuando la iglesia sea arrebatada, eso se ponga en práctica y comience. No sé si han escuchado, pero ahora cuando veamos unos videitos van a escuchar, dicho por muchísimos presidentes, cada vez que hacen su discurso y hablan del tema de la globalización, están hablando de que se va a implementar un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial está dentro de una agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización, porque por ahí pensamos que la globalización es algo malo y no es algo malo. La globalización nos permite comprarle a China, China nos vende a nosotros, nos permite relacionarnos con cualquier país del mundo y eso no es malo. Pero la agenda globalista, que está detrás de grandes organizaciones internacionales, entre ellos la ONU, sí es una agenda satánica y que está preparando lo que va a ser el reinado del anticristo. ¿Qué quiere hacer esta agenda globalista? Número 1, destruir la soberanía de las naciones, porque de hecho tiene que haber un gobierno mundial, un solo gobernante en todo el mundo. Va a destruir a la familia, que ya está en marcha este proceso, y al cristianismo, que también está en marcha este proceso de destrucción. El otro día hay un informe, cualquier cantidad de iglesias en Europa que se han cerrado porque la gente no asiste más. Se convirtieron en bibliotecas, en un montón de países bajos de Europa. La ideología de género, que Europa ya se rindió totalmente, Estados Unidos también. Ahora el campo de batalla es Latinoamérica, que está luchando contra esto, pero se va a rendir también, porque todo esto, todas estas crisis institucionales que vemos, estas guerras comerciales y bélicas y este momento de tensión que se está viviendo entre los países, todo va a ser usado en beneficio del anticristo, que luego del rapto, que va a generar un caos mundial, imagínense millones de personas desapareciendo en un momento, más todo lo que viene pasando, va a ser usado en su beneficio para él traer la paz, para él solucionar las deudas, para él calmar el ánimo de guerra, y por 3 años y medio, dice la Biblia, él va a ser elegido como el falso Mesías, lo va a presentar a esta iglesia universal y va a gobernar de una manera que el mundo entero lo va a querer y a adorar y va a ir a sus pies. Aún Israel va a ser engañado también con este Mesías. Y concretamente entonces, para ir al grano,
uno de los eventos que ya ha pasado y se va a poner en marcha cuando la iglesia sea arrebatada es la formación de una iglesia mundial y única, una única religión mundial. Y esta religión, ¿desde cuándo arranca? En 1948, cuando Israel recupera su territorio y se cumple una profecía y se constituye como nación, vamos a decir, en estos últimos 70 años se han cumplido profecías de la Biblia como nunca antes en la historia de la humanidad se han cumplido tantas profecías bíblicas. Esto ha desencadenado una serie de eventos dentro de, podríamos decir, el plan satánico que viene maquiavélicamente usándose a través de grupos, de instituciones. No sé si han sentido nombrar los famosos Illuminati, que se dice que son 6.000 hombres que gobiernan el mundo entero, que están por encima de los presidentes, por encima de las multinacionales, de las grandes empresas. Algunos dicen que son los Rothschild, Rockefeller y otras grandes familias del mundo. Todos ellos han arrancado un proceso a través del Vaticano que es la formación de una religión mundial. Vamos a... Miren una de las cosas que pasó. Primero arrancamos así. En el año 1962, el Concilio Vaticano II puso en marcha el plan ecuménico. ¿Qué significa esto? Instó a los católicos a que empiecen a unirse a otras religiones, o sea, que hagan alianza con otras religiones. En 1995, Juan Pablo II escribió una encíclica basada en Juan 17 que dice sean uno. Instó al mundo entero a una religión única. Francisco, en 2016, en febrero, este evento terrible, ortodoxos y católicos alcanzan un acuerdo histórico sobre el primado del Papa. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿qué es lo llamativo de esto? Dice, ¿qué tiene llamativo que se hayan unido de vuelta? 1000 años hacían que estaba separada. La rama ortodoxa rusa y la rama católica hacía 1000 años que estaba separada, y Francisco en 2016 se unió con Kirill y otra vez se unieron. ¿Qué pasa luego? En el mismo año, en octubre, declaración, son sitios oficiales, este es el sitio oficial del Vaticano. Declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo en la promoción de la unidad de los cristianos al finalizar el 31 de octubre del 2017. ¿Qué pasó? El Papa firmó con el presidente de la Unión Luterana un acuerdo por los 500 años de la Reforma. O sea, 500 años que la Iglesia protestante se separó de la Iglesia Católica, acaban de formar una alianza nuevamente. Y esto era la frutilla del postre que faltaba. Ya se había unido con la protestante, con la rama rusa, y también durante estos años un movimiento evangélico impresionante que hizo el Papa con los evangelistas, uniendo iglesia pentecostal e iglesia evangélica para orar juntos por la paz, para orar juntos por la discriminación. Ha unido a diferentes sectores y religiones, y faltaba esto que era impensable que ocurriera, que el Vaticano y China firmaran un acuerdo histórico para la designación de obispos. China, durante todos estos años, siempre se ha declarado, y es obviamente anticomunista, anticristiana, y estuvo enemistada con el Vaticano. Sin embargo, esto es noticia fresca. Esto pasó este año, en septiembre o octubre. Se firmó un acuerdo con China. ¿Qué quiero decirles con esto? Todas las condiciones dadas para una iglesia única y mundial que va a gobernar el anticristo. ¿Y qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? Dicen, pero ¿eso cuándo puede ser? Mañana. O sea, mañana la iglesia es arrebatada. El anticristo hace su presentación, dice la Biblia, en las primeras 24 horas de este suceso, y logra el acuerdo entre palestinos y judíos. Firma el acuerdo de paz, algo milagroso e impensable. Y esta religión mundial que va a tomar el dominio ahí, lo va a presentar a él como el Mesías. Están todas las condiciones dadas para que esto suceda. Esto es lo que decía de China. El Papa reúne a líderes de otras religiones para orar por la paz,
junto a representantes musulmanes, ortodoxos, judíos y anglicanos. Francisco encabeza la Jornada Mundial de Oración por la Paz en el convento de Asís. Este evento no es el único. O sea, ya hace años que vienen pasando eventos así, donde se unen todos los líderes de diferentes religiones del mundo. O sea, esto no es que esto ya viene pasando. O sea, si nosotros analizamos desde una perspectiva histórica, en los últimos 70 años, el Vaticano ha trazado una línea hacia algo central: unir a las religiones. ¿Y qué es lo sorprendente de esto? ¿Qué es lo que va a pasar en Apocalipsis? Es lo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada. Todas las religiones unidas en una sola para ser gobernadas por el mismísimo anticristo. Vamos a ver un videíto de esto. Vamos a ver un videíto que nos muestra bien cortito esta noticia de cómo se están uniendo las diferentes religiones del mundo. Cadena T, la televisión más abierta que nunca. Bueno, las actividades del Papa Francisco continúan. Esta vez se reunió con los líderes de las diferentes religiones del mundo. Entre ellos estuvieron el jerarca de la Iglesia ortodoxa, M. Bartolomeo I, y el rabino de Buenos Aires, Abraham Skorka, a quien saludó con mucho afecto. El Papa Francisco se reunió con los representantes de las confesiones cristianas que acudieron para participar en la inauguración del pontificado. El líder de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, saludó al Papa y agradeció su sencillez porque permitirá hacer llegar el mensaje cristiano a todos los hombres. La scelta della semplicità da parte della vostra amata e onorata santità ha reso e rende evidente il criterio che vi guida nella scelta dell'essenziale. Ciò riempie di speranza i cuori di tutti i vostri fedeli sparsi nel mondo e in generale di tutti gli uomini. Ahora quiero que presten atención a lo que va a decir el Papa. También estaba allí el metropolita Hilarión del Patriarcado de Moscú. El Papa Francisco renovó el compromiso de la Iglesia Católica de favorecer la unidad entre los creyentes, especialmente en este año de la fe, en el que se conmemora el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Da parte mia desidero assicurare, sulla scia dei miei predecessori, la ferma volontà di proseguire nel cammino del dialogo. Era la firme voluntad de continuar el camino del diálogo ecuménico. O sea, este proceso ya arrancó hace años y cada vez está más fuerte, cada vez está más sólido. ¿Y qué es lo que lo frena? La iglesia. En el momento que la iglesia sea arrebatada, esto se va a poner en marcha, que ya está preparado. Entonces, esto es una señal concreta para la iglesia de que la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la Biblia? Que esto va a pasar después que la iglesia sea arrebatada. Y ya estamos viendo la previa, estamos ante la antesala de lo que va a ser esta iglesia mundial. Y vamos a ver ahora una serie también de eventos que también nos dan prueba de por qué decimos de que Cristo está cerca. Hay otro suceso que también viene ocurriendo durante estos años, y es, ahora vamos a ver un par de videitos que nos muestran estas noticias, es que se está viviendo, para los que miran la noticia, un ánimo de guerra. Así lo han dicho muchos analistas internacionales, economistas, periodistas que siguen estas noticias. ¿Qué quiere decir? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, siempre los presidentes hablaban de la paz, hablaban de acuerdos, hablaban de firmar alianzas, hablaban de no fabricar misiles, hablaban de reducir las armas nucleares, y eso en estos últimos años viene cambiando totalmente. A tal punto que están empezando a haber declaraciones bien fuertes de los presidentes, ni hablar de Estados Unidos, ahora vamos a ver algunas, de una guerra a gran escala. Y esto no lo dice un cristiano, o sea, estoy hablando, esto lo dicen los analistas internacionales. El mundo entero se está preparando para una guerra a gran escala sin precedentes. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver con que Cristo esté cerca? Que justamente la Biblia
nos habla que en la mitad de los 3 años y medio de gobierno del anticristo se va a desatar esta guerra a gran escala, donde va a pelear el ejército del anticristo con otros países que ahora vamos a ver esas alianzas que van a ir en contra de él, que van a ir contra Israel para destruirla y que Dios va a intervenir para salvarla. Estamos viviendo justamente esos momentos donde los países, las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, Europa y muchos países árabes, están gastando la mayor parte de su presupuesto en programas de defensa, en armamento. ¿Por qué? Dice un analista internacional, cuando varios países salen a lucir las armas que tienen, es porque tarde o temprano las van a usar, y eso es lo que está pasando. Dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Pompeo, dijo, China está convirtiendo los arados en espadas a escala masiva. Dijo este presidente, amenazando a China con que tiene intenciones de atacar a Estados Unidos, y el mismo presidente de China, luego que se armó toda esta guerra comercial que cada vez se está intensificando y está generando este ánimo de conflicto, el mismo presidente de China dijo a sus tropas que se preparen para una posible guerra con Estados Unidos. O sea, estamos viviendo un momento donde nadie habla de acuerdos ni de paz, sino estamos hablando de enfrentamiento, donde las naciones se están preparando para lo que dice Apocalipsis, una guerra a gran escala, y esto es una prueba concreta de que el Señor está pronto a buscarnos. Miremos algunos de estos ejemplos, vamos a ver unos videitos, unas noticias. Esta alianza que vamos a ver ahora es una alianza también que está en la Biblia, que habla de estas potencias uniéndose, que es Rusia y China. Durante la visita de Vladimir Putin a China, las dos naciones han expresado una postura común ante los desafíos actuales, como las sanciones, el acuerdo nuclear iraní o la situación en la península coreana. El líder chino subrayó que Moscú y Pekín defenderán el orden mundial y la visión multipolar. María Rodríguez Abalde nos acerca los detalles. Pues Vladimir Putin ha llegado aquí a Pekín para participar en esta primera cumbre de los medios de la Organización para la Cooperación en Shanghái, un acuerdo multilateral entre las dos potencias para Rusia. China es su primer socio en varios ámbitos, y esta idea de esta cumbre fue formulada por Xi Jinping hace aproximadamente un año, precisamente para fomentar la cooperación entre los 8 países miembros de la OCS, que representan un cuarto del Producto Interior Bruto mundial. Rusia y China y su buena sintonía por puntos coincidentes en varios asuntos de calado internacional. Ambos mandatarios han hablado durante su encuentro, por ejemplo, de la necesidad de la integridad territorial en Siria, también de la necesidad de preservar ese acuerdo nuclear con Irán, y cómo ambos países rechazan las sanciones, las medidas económicas en su contra, porque ambas potencias lo que quieren precisamente es potenciar, a la redundancia, sus propias divisas nacionales. Todos estos aspectos lo que hacen temer desde el exterior es un nuevo orden mundial, y precisamente a ello ha hecho mención el líder de la República Popular China. ¿Vieron? Nuevo orden mundial. Cuando ustedes escuchen eso, cada vez que un presidente o alguien hable de esta frase, un nuevo orden mundial, tiene que hacer alusión al gobierno del anticristo, porque él va a ser el que va a comandar este nuevo orden mundial. Miremos esta otra noticia. China probablemente esté entrenándose para atacar objetivos estadounidenses y de sus aliados. Esto es lo que dice el informe anual del Pentágono para el Congreso. Washington mantiene esta postura en base a que, según sus últimas investigaciones, China ha expandido el alcance operativo de sus bombarderos. Este hecho le habría permitido adquirir experiencia en regiones marítimas que en Estados Unidos califican de críticas. Al mismo tiempo, el reporte señala que no está claro qué mensaje intenta enviar Pekín con estos ensayos. Entre otros signos preocupantes, destaca la reforma de las Fuerzas Armadas que está llevando a cabo China, así como el desarrollo de su programa espacial o el crecimiento del presupuesto para la defensa. Una cantidad de dinero que, por cierto, supone solo un tercio de lo que gasta Washington en el mismo apartado. Las relaciones entre ambos países han empeorado en los últimos tiempos. Estados Unidos ha declarado abiertamente a China
igual que a Rusia, como una amenaza para su seguridad. También, por otra parte, intenta cuestionar la soberanía de China sobre las islas en disputa en el mar de la China Meridional, mediante incursiones marítimas y aéreas. Otros aspectos en desacuerdo son el apoyo de Estados Unidos a Taiwán o el despliegue del sistema antimisiles en Corea del Sur. Esta noticia, usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver que China se esté amenazando con Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver que China esté invirtiendo más en su ejército o tenga intenciones de una guerra? Bueno, nosotros no vamos a poder ver todos los pasajes porque no me va a alcanzar el tiempo, pero si pueden yo después se los voy a pasar, se los voy a decir ahora. Hay 3 referencias en la Biblia a esta potencia que es China, vamos a leer una sola. Una se encuentra en Daniel 11, 40 al 45, que habla del rey del Oriente, que viene con sus tropas a atacar. También lo tenemos en Apocalipsis, ese sí vamos a leer. 16:12, vamos a ir a Apocalipsis 9. Quiero que me acompañen ahí. Y van a ver algo llamativo y sorprendente de este pasaje. Apocalipsis 9, 13 al 16. Estamos en este momento de la tribulación, donde ya la iglesia fue arrebatada, donde el anticristo ya empezó a batallar, ya se declaró como el Mesías, destruyó a esta falsa iglesia. Y nos dice el versículo del 13 al 16, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Escuchen esto. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Y si después ustedes leen en Apocalipsis 16 y en Daniel 11:40, dice que este ejército de 200 millones es el rey del Oriente, y justamente en la ubicación geográfica que da Daniel viene a ser China, que qué casualidad, China posee en este momento 200 millones de soldados. Justamente lo que dice la Biblia, ese es el número de soldados que posee China y es lo que dice la Biblia, que va a venir del Oriente. Después ustedes van a tener que leerlo para indagar más toda esta información que les estoy dando en Daniel 11 y en Apocalipsis 16. Veamos otra noticia. Estados Unidos pone fin al tratado de amistad con Irán que data del año 1955. El pacto fue usado como argumento por Teherán en su denuncia contra Washington en la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal de la ONU ha dado la razón parcialmente a la nación persa en esta disputa. Elena Villar nos amplía desde Washington. Hola Elena, ¿qué tal? Cuéntanos pues cuáles son las reacciones que han surgido desde los Estados Unidos. Esto que rompe este tratado de amistad con Irán, ahora vamos a ver qué tiene que ver, porque va a estar aliado Irán a otro bloque, lo cual se va a enfrentar a Israel. Miren, ahora vamos a ver esta otra noticia. La administración de Donald Trump a punto de retirarse de otro pacto clave.
Esta vez ha amenazado con dejar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Distancia Intermedia, un convenio de la era de la Guerra Fría firmado con Rusia para la reducción de armas de destrucción masiva y ralentizar la carrera armamentística. El embajador de Estados Unidos en la conferencia de desarme ha revelado tal posibilidad de cara a una reunión de la ONU sobre el desarme que se celebrará la próxima semana en Nueva York. No sé cuánto tiempo más podremos seguir cumpliendo nuestras obligaciones en virtud de este tratado con Rusia, que viola este pacto de manera tan abierta y flagrante. Y es que el terreno parece estar listo. Desde hace ya casi 2 años, Washington comenzó a acusar a Moscú de violar el tratado al desarrollar un nuevo sistema de misil crucero llamado 9M729. Esta situación es insostenible y tenemos que tomar medidas para enfrentar esta violación continua de este tratado tan importante. Vamos a ver otra noticia más. ¿Vieron todo el clima de tensión que se está viviendo? En el norte de Europa arrancan las mayores maniobras de la OTAN desde la Guerra Fría. Las prácticas tienen lugar en países que tienen frontera terrestre con Rusia. Desde el bloque insisten en que se trata de unos ejercicios defensivos con un enemigo hipotético. Sin embargo, estos se llevan a cabo en medio de reproches mutuos entre la alianza y Moscú y tensiones por la intención de Donald Trump de abandonar el tratado de misiles y de fortalecer el arsenal nuclear. Vamos a ver con más detalle este entrenamiento militar con nuestro compañero Nicolás Trinchero. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos más sobre estas prácticas. Bueno, a ver, vamos a tratar de explicar qué es lo que está comenzando a ocurrir hoy en el norte de Europa. Concretamente va a ser Noruega el país anfitrión de estos ejercicios militares. Aquí ya vemos algunas imágenes de lo que está comenzando a pasar en Noruega y también en el espacio aéreo de países limítrofes a Noruega como Islandia, Finlandia y Suecia están comenzando a practicar aquí militarmente ejercicios que se van a extender hasta los primeros días de noviembre. Pero vamos a ver en detalle qué es lo que va a ocurrir en este Trident Juncture 18, así es el nombre de los ejercicios que van a llevarse a cabo con 21 países miembros de la OTAN más Suecia y Finlandia, desde hoy, 25 de octubre, hasta el 7 de noviembre, y según la misma OTAN, el mismo organismo internacional, son los mayores ejercicios militares desde... El mayor ejercicio de la Guerra Fría y en la frontera con Rusia. Miren este otro. Miren esta otra noticia. Moscú advierte del peligro que podría traer lo que consideran una retórica agresiva de Washington, que habló de destruir supuestos misiles de crucero que violan un tratado conjunto. Estados Unidos llegó a aludir a Rusia. Desde la Nación Aislada prometen dar una estimación detallada de esta afirmación. Veamos el punto de partida de estas declaraciones. Estaríamos considerando si podemos eliminar cualquier misil que pueda alcanzar nuestros países. La medida de respuesta sería eliminar eventualmente los misiles de Rusia. Ellos están avisados. Y por último, vamos a ver esta última noticia. Por primera vez en la historia, las Naciones Unidas se ríen así de un presidente. No iba disfrazado de payaso, sino que esa es su franqueza de showman. Pero más que risa, debe de dar miedo, o por lo menos alerta. Donald Trump le dijo que no cree en el multilateralismo a una organización que su espíritu es justamente el multilateralismo. Fue a declararle la guerra a los acuerdos internacionales y a dar la prueba más grande que ha dado, que la intención es que haya un nuevo orden mundial, por las buenas o por las malas. Por eso anunció que Estados Unidos se convertirá en la fuerza militar jamás antes vista. Soy Roberto de la Madrid y esto, ustedes saben, detrás de la mesa. ¿Vieron?
establecer ¿qué? Un nuevo orden mundial, por las buenas o por las malas, y obviamente que el anticristo lo va a hacer, sea como sea, lo va a cumplir. Para terminar entonces, ¿qué tienen que ver todas estas noticias, que haya todos estos conflictos bélicos? Quiero que me acompañen a leer en el libro de Ezequiel, y ustedes ahí van a atar cabos y cerrar por qué todas estas noticias nos afectan a nosotros y nos hablan de que Cristo está cerca. Vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, del versículo 1 al 6, ya estamos terminando. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, escuchen, hijo de hombre, esta es una profecía, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tu quijada, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballo y jinete, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, todas estas referencias que hacen en la Biblia, quiero que me vayan siguiendo, ¿saben a quién aplica? Versículo 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog y Magog hacen referencia a la zona geográfica que hoy es Rusia. Después dice Mesec, Mesec significa Moscú, es la región de Moscú. Vamos a seguir, sigan en los versículos que sigue nombrando, miren lo que dice Persia, Cud, Fud. Dice que es Rusia, Togarma, que nombra ahí, es Turquía, Fud es Libia, el norte de África, Persia, que dice ahí es Irán, y Gomer es Germania, que sería hoy Alemania. Esto ustedes lo van a leer en Daniel 7 en adelante, y si siguen leyendo Ezequiel del 38 al 40, van a ver que todos estos países que nombra acá la Biblia, que son Rusia, Turquía, Libia, el norte de África, Irán y Alemania, van a formar una confederación que en la Biblia se llama el Rey del Norte y que va a ir a atacar a Israel. ¿Y qué tiene llamativo esto? Que países ya están unidos en este momento, y esto ocurrió en el transcurso de estos años. El único que oficialmente falta que se una oficialmente es Alemania, que pertenece a la OTAN, pero que extraoficialmente consume por el 60% del gasoducto de Rusia, que tiene una relación muy estrecha económica, comercial y diplomática, a tal punto que este año Estados Unidos salió a decir que lo iba a sancionar si seguía unido a Rusia. Solamente falta que oficialmente se una, pero extraoficialmente ya está. Todos estos países ya están unidos para esta guerra. Y hay otra confederación más que nombra la Biblia, que ustedes ya les digo, pueden estudiarlo en su casa, en Daniel 7 en adelante, en Apocalipsis 16. La otra confederación es la del Rey del Sur, que está formada por Egipto y otros países que no especifica la Biblia, pero que hoy en día ya está unido Egipto, Arabia Saudita, bajo un organismo que este año creó Estados Unidos, que es la OTAN árabe. Está la OTAN, que es todo lo que vimos de Europa, y ahora creó la OTAN árabe, y que, oh casualidad, en octubre, Omán, este país que estaba declarado en contra de Israel y de Estados Unidos, se unió a esta alianza que la Biblia habla que va a estar integrada por el Rey del Sur y que también va a atacar al ejército del Anticristo. Conclusión. Estos dos eventos, hay muchísimo. Esto es para hablar ahora y profundizarlo. Pero conclusión rápidamente, porque ya me estoy pasando 5 minutos. Estos dos eventos que son esta iglesia única y mundial y estos países ya alineados para esta batalla a gran escala, ya están formados. Estas condiciones ya están dadas. ¿Qué falta para que esto arranque? Que la iglesia sea arrebatada. Es el único evento, es la única profecía que queda por cumplirse. Entonces, por eso decimos que la venida de Cristo es inminente, es mañana, puede ser una semana, puede ser un año, pero es inminente porque están todas las condiciones que va a pasar en la tribulación, ya están dadas. Conclusión. Sabiendo todo esto, hermanos, sabiendo todo esto, estamos en un momento
donde nosotros tenemos este llamado a santificarnos y a hacer luz y sal en un mundo que le queda poco tiempo. O sea, esto no nos debe asustar y preocupar a nosotros, porque Dios nos va a librar, como veíamos en la cena. Mientras todos estos eventos ocurran, nosotros vamos a estar en la gloria cantando con los millones de ángeles y adorando al Cordero. Pero sí nos debe empujar y a animar a ¿qué? A hacer luz y sal a este mundo que sí le queda muy poco tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias porque pudimos en este momento estudiar tu palabra y ver todas estas profecías cumplidas. Hay muchísimas, pero solo vimos estas que son recientes, que son nuevas, y podemos ver tu palabra tan viva, tan eficaz, tan verdadera, y que nos llevan a reflexionar y a preocuparnos, Señor, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, vecinos y amigos que necesitan de ti, que les queda poco tiempo, Señor. Pero también por el otro lado estamos gozosos, y cada vez que nos enteramos de esto nos pone tan felices saber que estás cerca de venir a buscarnos, Señor, de librarnos de este mundo y poder vivir para siempre contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.